que conste, no solo de la Roma que conocemos ahorita, no solo de Italia que conocemos ahorita, sino que conste de todos estos imperios, porque única y exclusivamente cuando lo vemos de esa manera, es como queda dentro de lo que Daniel nos menciona que va a hacer este grupo de naciones, ¿verdad? Y podemos ver que eso se está empezando a llevar a cabo. Ahora, el hecho de que se piense en estas 7 cabezas, estos 10 cuernos, como reinos o reyes, nos lleva a tratar de interpretar y saber quiénes son estos reinos o quiénes son estos reyes más bien. Los reinos los podemos identificar, los hemos identificado, pero ¿quiénes son estos reyes? En particular, este rey que va a surgir, el cual va a ser llamado el anticristo. Ahora, esto como muchas cosas de profecía, ¿verdad? Ha hecho que gente especule que es tal o cual persona, que es tal o cual organización, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y algunas de ellas, aun cuando parecieran ser un poco descabelladas a simple vista, una vez que se ven más detenidamente, podemos ver que hay razón por la cual se pudiera identificar como tal. Una de las cosas que se dice es que esta cabeza que fue herida, este rey que fue herido, este anticristo, simboliza la Iglesia Católica. Al hablar de la Iglesia Católica tenemos que recordar que católico lo único que quiere decir es universal. Entonces está hablando de la Iglesia Católica, que significa universal, pero en particular de la Iglesia Católica Romana. Esto es interesante para nosotros porque nuestras culturas, ya sea mexicana o centroamericana o sudamericana, sabemos que están muy sumergidas en el catolicismo romano, ¿verdad? Podemos ver que esa religión es la que predomina en estos países y podemos ver que muchos de ellos, aun cuando proclaman seguir esta religión y proclaman seguir a aquel que es el principal de esta religión, el Papa, no necesariamente la siguen tan fielmente como se dice que se debe seguir. Entonces algunos dicen que es el Papa, que este anticristo es el Papa, ¿sí? Mucha gente se ha enojado por eso, mucha gente se ha molestado por eso. Mucha gente ha dicho, pero se están locos, no puede ser el Papa. Inclusive al Papa se le llama el Santo Padre, él es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Y muchos protestantes, muchos cristianos protestantes como nosotros, nos hemos aprovechado a veces de esta situación para señalarles a los católicos romanos debería decir, que el anticristo va a salir del Vaticano, que el anticristo va a ser aquel que ellos tienen como el pontífice de su religión, que el anticristo es aquel que ellos reconocen como el vicario de Cristo en la tierra. No podemos ser dogmáticos en decir eso, porque hay muchas otras posibilidades en cuanto a quién el anticristo pudiera ser. Pero se ha hecho de alguna manera un sentimiento muy popular y lo podemos ver en los escritos de los comentarios más antiguos, de que se señala al Papa como el anticristo. Ahora, el hecho de que el Papa haya dicho este diciembre pasado que él no se opondría a un gobierno mundial no ayuda en nada a disipar esta noción. Diciembre pasado, 1912, el Papa Benedicto XVI acaba de afirmar que él no se opondría a un gobierno mundial. Quiero leerles un artículo que habla precisamente de esto. Pongan atención. Dice, el líder de la Iglesia Católica, el Papa Benedicto XVI, ha hecho un llamado a establecer un gobierno mundial y un nuevo orden mundial. En un discurso dado en el Consejo Pontifical de Justicia y Paz el lunes 3 de diciembre de 2012, el Papa hizo un llamado a la construcción de una comunidad mundial con su autoridad correspondiente para servir al bien común de la familia humana, como los medios para defender la paz global o mundial y la justicia. La visión
del Papa de establecer este gobierno mundial y este nuevo orden mundial es supuestamente no para crear un nuevo superpoder, sino un cuerpo que gobierne y que ofrezca a aquellos políticos que están encargados de tomar decisiones un criterio práctico y direcciones prácticas para que sepan juzgar. El Papa es citado como que dijo, el propósito de este cuerpo o gobierno mundial no sería un superpoder concentrado en las manos de algunos, ni que domine a todos los pueblos explotando a los más débiles. El Papa también describió su visión como una fuerza moral o una autoridad moral que tiene el poder para influenciar de acuerdo a la razón en un gobierno o autoridad participatoria, limitado por la ley de su jurisdicción. O sea que ellos van a hacer la ley y ellos mismos van a hacer que se cumpla. Estas últimas palabras dichas por el Papa en la iglesia y la Iglesia Católica no deben sorprender a nadie, considerando que en el año 2010 la Iglesia Católica buscó el establecer un nuevo Banco Central Mundial, que hubiera sido responsable de regular la industria financiera global y de manejar todo el dinero de una manera internacional. Sigue diciendo aquí, se reportó que el Vaticano buscó implementar esta autoridad supranacional, o sea que va a ser por encima de todas las naciones, que tendría una jurisdicción universal para guiar y controlar las políticas y decisiones económicas. China, con su nuevo empuje de acercarse más a Rusia y el crecimiento de la intervención de las Naciones Unidas en cuanto al control del Internet y lo que acaba de decir la Iglesia Católica, todo señala que está por implementarse un nuevo orden mundial que pondrá al mundo en un camino o en una vereda de la cual no va a poder recuperarse. Entonces, vemos en el libro del Apocalipsis que esta bestia, más adelante lo vamos a ver con más claridad, va a tratar de implementar, de imponer un gobierno mundial, un gobierno central que va a gobernar sobre todo el mundo. Y cuando el Papa, la mayor autoridad de la Iglesia Católica, dice cosas como esas, entonces mucha gente, pues, ¿qué va a pensar? ¿Verdad? Ahora, quiero que sepan, yo no estoy diciendo que el Papa es el anticristo, o que el anticristo vaya a ser uno de los papas futuros o uno de los pasados, porque algunos eso piensan también. Simplemente les estoy dando esta información para que ustedes tengan en mente las cosas que se están diciendo y están pasando y puedan tener o tomar una decisión más o menos informada de lo que está sucediendo. Ahora, por el hecho de que este anticristo se ve como uno de estos reyes que salen de estos 7 gobiernos, que salen de estos otros 10, de entre estos otros 10 reyes, algunos de los reyes y dictadores más crueles de la historia también se han identificado como el anticristo. Por ejemplo, se ha dicho que el emperador Nerón de Roma es el anticristo y que un día va a resucitar, va a revivir y va a volver a hacer con los cristianos y los judíos lo que hizo cuando Juan estaba de hecho desterrado y en la isla de Patmos. Otros dicen que será Mussolini, otros que será Hitler, otros que será Stalin. Entonces hay diferentes, ¿verdad?, personajes históricos que se han identificado, que se han querido identificar como este anticristo. Muchos pensaron que era el Papa Juan Pablo II, creo que fue el último que fue antes de Benedicto XVI, porque como vamos a ver más adelante, el anticristo es herido de muerte, pero es sanado, y cuando hirieron al Papa en Roma, mucha gente, ¡ay!, fue sanado, ¿verdad? Entonces mucha gente dijo, sin duda este es el anticristo. Bueno, vemos que ya murió,
¿verdad? Y no se nos dice en ninguna parte de las Escrituras que Satanás tenga el poder para resucitar muertos. Entonces, todo esto, ¿verdad?, se da a especulaciones. Ahora, el hecho de que haya esta multiplicidad de sugerencias en cuanto a quién puede ser, nos lleva a pensar que, sin duda, esta no es la explicación de este pasaje. Porque donde hay tantas opiniones, entonces todo el mundo anda dándole vueltas al asunto, pero no tienen en verdad la visión de lo que puede ser. Ahora, hay quienes ven en este pasaje no un hombre, sino un gobierno o reino, como el Imperio Romano, cumpliendo lo que nos dice así Daniel 7, refiriéndose al hecho de que el Imperio Romano aparentemente, que aparentemente ha muerto, va a ser reavivado, ¿verdad? El Imperio Romano sabemos que desapareció como reino, como imperio. El poder que tenía desapareció. Si no se puede decir que hay un imperio romano como el que existió, por ejemplo, en el tiempo de Jesucristo y después de que Jesucristo ascendió al cielo y que persiguió a la iglesia y que persiguió a los cristianos y a los judíos como lo hacían antes. Ahora, la manera más natural de ver estos pasajes, de entender estas palabras que están escritas aquí, que Juan escribió inspirado por el Espíritu Santo, es viéndolo desde el punto de vista que cuando se refiere a la cabeza que fue herida de muerte, se está refiriendo a un hombre o personaje que es herido mortalmente, pero es milagrosamente sanado por el poder de la bestia, que le fue dado en turno por el dragón, como vimos en el versículo 2 de este mismo capítulo 13. Recuerden que el dragón, Satanás, fue echado del cielo. Y cuando cayó a la tierra, surgió esta bestia del mar. Y cuando esta bestia surgió del mar, el mar significando la gente, significando el mar de gente viviendo en la tierra, Satanás, el dragón, le dio su poder. Entonces, esta cabeza que fue herida se puede identificar como un hombre. No sabemos quién, no podemos decir quién, dogmáticamente decir este es, pero es un hombre que va a surgir, al cual va a ser herido, y la bestia, por el poder que el dragón le dio, lo va a sanar. Ahora este hombre va a encabezar lo que será este nuevo imperio, semejante al imperio romano, y lo dominará primeramente con su personalidad. Pero este hombre y el imperio del cual se está hablando son dos cosas diferentes, no es lo mismo. Ahora, noten también que dice que fue herida como de muerte. Algunos dicen que de hecho fue herida de muerte, que murió, y la bestia lo resucitó por su propio poder. Pero de nuevo, no se nos dice en ninguna parte de las Escrituras que Satanás tenga la habilidad para resucitar un muerto. ¿Sí? Se nos habla acerca de cómo Satanás quiso robarse el cadáver de Moisés, pero Miguel no lo dejó robárselo. Y se especula que la razón por la que Satanás quería robarse el cadáver de Moisés era para aparentar que había vuelto a la vida y usarlo para confundir y engañar a los hijos de Israel. Pero no se nos dice en ningún lugar que Satanás tenga el poder para resucitar a los muertos. Pero sí fue herida como de muerte. O sea que claramente la herida que se le hizo en la cabeza a esta bestia, a este hombre, fue una herida seria, fue una herida de la cual sería muy difícil sobrevivir, pero es sanado y, por así decirlo, revivido en esto que hace que el poder del dragón se manifieste a través de la bestia y asombre a todo el mundo. ¿Sí? El hombre siempre anda buscando señales, el hombre siempre anda buscando prodigios, el hombre siempre anda buscando pruebas. Y cualquiera que le muestre una señal, aun cuando una vez que se escudriña se vea que no es señal sobrenatural en lo absoluto, sino simplemente una maniobra de la persona, cuando alguien muestra ese tipo de señales, recibe la admiración de la gente. Digo, lo único que tenemos que ver es busquen en el internet sanadores sobrenaturales y va a encontrar todo tipo de charlatanes que a través de la rapidez de sus manos y por trucos que han aprendido a través de los años aparentan que han sanado gente. Vemos campañas de sanidad en donde gente que supuestamente está enferma ha sido sanada y se ha descubierto después de que la gente que fue sanada en realidad no estaba enferma, sino que simplemente era cómplice de la persona que estaba llevando a cabo esa campaña. Ahora, parece ser que el hecho de que sea sanada de la herida de muerte es lo que causa que el mundo se maraville
y adore a esta bestia. Simplemente el hecho de que fue sanado, simplemente el hecho de que lo vieron como muerto, como morirse, pero no murió, causa que el hombre, causa que el mundo, la gente se admire de esta bestia y del poder de la bestia. Juan y el Espíritu Santo a través de Juan quiere enfatizar esto, que los moradores de la tierra están maravillados de esta bestia por lo que acaba de suceder. En el mismo capítulo 13, en el versículo 12, la segunda parte del versículo dice: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La segunda bestia que va a surgir más adelante va a hacer que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. De nuevo en Apocalipsis 13, el versículo 14, y en la segunda parte del versículo 14 dice: mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, una de las cosas que la segunda bestia que vamos a ver va a estar encargada de hacer es que todo el mundo adore a la primera bestia, a la bestia que mostró este poder para ser herida de muerte, pero ser sanada. Ahora, noten que es toda la tierra. Noten que al hablar de la tierra, obviamente no está hablando del globo terráqueo, está hablando de los habitantes de la tierra. Entonces, no solo un grupo de gente o personas es la que va a maravillarse de la bestia, sino que se va a maravillar todo grupo de gente de diferentes nacionalidades, de diferentes lenguas, de diferentes grupos étnicos. No va a haber un solo grupo de personas que estén vivas en ese tiempo, que estén sobre la faz de la tierra, que no va a ser maravillada por lo que esta bestia va a hacer. Y saben que esto debe de servirnos como recordatorio de que el mundo está siendo preparado, está en espera de que en cualquier momento surja un líder que venga y sane todas sus dolencias. El mundo está preparado para eso. Lo vimos un poco el lunes que fue la noche de Año Nuevo, cuando presentamos el informativo profético. ¿Cuántos vinieron la noche de Año Nuevo? Uno que otro. Pero hablamos un poco de ello, ¿verdad? Y hablamos de que el mundo está preparado para recibir a este líder, ¿verdad? Hablamos de cómo Jamie Foxx, el comediante, en la entrega de los premios de Soul Train, ¿verdad? Dijo, primero, ante todo, queremos dar la gloria a Dios y a nuestro Señor y Salvador Barack Obama, ¿verdad? Y todo el mundo aplaudió y gritó y hizo un argüende llamando a Barack Obama, nuestro presidente, el Señor y Salvador, ¿verdad? Como se señaló esa noche, en 1963 creo, los Beatles iban a venir a Estados Unidos, y antes de salir en su viaje a Estados Unidos, John Lennon había dicho que él podía afirmar que los Beatles eran más populares que Jesucristo. Cuando John Lennon dijo eso, hubo tanto alboroto aquí en Estados Unidos que casi ni siquiera iban a poder venir a Estados Unidos. Y John Lennon tuvo que retractarse y dar una disculpa pública, diciendo que él no estaba diciendo que ellos fueran más poderosos o más grandes que Jesucristo como Dios o cosa semejante, sino que simplemente su popularidad por la gran audiencia que tenían había llegado a ser mayor que la de Jesucristo, que en cierto punto era real, porque en los tiempos de Jesucristo no había radio, no había televisión, no había ninguna de esas cosas, y entonces su ministerio estaba concentrado a un área geográfica relativamente pequeña. Para cuando los Beatles vienen, hay televisión, hay radio, hay discos, hay todo tipo de cosas. Entonces su audiencia era más grande, pero tuvo que retractarse y pedir perdón por lo que había dicho, explicarse por qué había dicho lo que había dicho. ¿Ustedes oyeron alguna vez algo acerca de lo que dijo Jamie Foxx? ¿Oyeron alguna vez que alguien publicara alguna noticia diciendo cómo se atreve a decir eso? ¿Cómo se atreve a llamarlo el Señor y Salvador? Digo, cuando yo lo oí por primera vez, dije, es un tonto, necio, estúpido, pero no me causó en realidad
ningún coraje, ni una reacción así que dijera, ¿cómo se atreve a decir eso? ¿Por qué? Porque el mundo está perdiendo la sensibilidad a las cosas que Satanás está haciendo para prepararlo para la manifestación de este hombre. Para prepararlo para la manifestación de este hombre. Entonces todo el mundo está preparado para ello, está siendo preparado. Y esto debe servirnos de recordatorio que el mundo ahorita, si viniera el anticristo ahorita y presentara las soluciones para todos los males del mundo, lo recibirían en un segundo. Y por eso es importante que nosotros estudiemos esto, para que si se llegara a manifestar alguien que viniera a querer tomar el lugar de Jesucristo como Señor y Salvador, podamos decir, no, tú no eres, tú no puedes ser, lo que tú eres es el anticristo, y si no eres el anticristo, eres uno de los anticristos que Juan nos dice en primera de Juan que ya han estado en el mundo desde cuando Cristo había ascendido al cielo. Ahora, debemos de recordar y debemos de tomar nota que las religiones más influyentes del mundo están esperando a un Salvador. Están esperando a un ser superior que va a venir a dar al mundo todo lo que el mundo está deseando. Por ejemplo, los judíos todavía están esperando al Mesías. No creen que Jesucristo era el Mesías o es el Mesías que los profetas, del cual los profetas habían hablado tantos años atrás. No lo aceptan como tal. De tal manera que todavía están esperando un Mesías que venga y los libere de la opresión de la que todavía están sufriendo, que los libere de los palestinos, que los libere de los árabes, que vuelva a establecer el reino de su hijo David para siempre. Entonces están esperándolo. Los budistas están esperando al quinto Buda. Quise informarme un poco más acerca de lo que era el quinto Buda y busqué algunos artículos que hablaran de él y que hablaran de lo que se esperaba de él. Pero lo único que pude entender por tanto nombre y por tanta profecía que supuestamente se ha dicho acerca de él es que va a traer una era de gran alumbramiento, en medio de la cual todos nosotros vamos a poder contemplar nuestro ombligo con toda calma y con toda profundidad, y vamos a ver el Dios que todos tenemos dentro de nosotros. Y suena como algo necio, suena como una tontería, pero eso va a ser. Ahora, hay una religión que se llama la religión de la nueva era. La religión de la nueva era está esperando a alguien que se le llama el Maitreya. Para aquellos que están embarazados y tienen una niña, Maitreya, ¿a poco no suena bonito? Maitreya. Escuchen lo que se dice del Maitreya. El Maitreya prefiere ser llamado el maestro. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? A nadie llamen maestro, porque uno es su maestro, el Cristo. Este Maitreya prefiere ser llamado maestro. Se dice que no es un líder religioso y no vendrá a establecer alguna religión como tal, sino que será como maestro y guía para la gente de todas las religiones y para las que no tienen religión. ¿Se acuerdan la segunda bestia? Vamos a verlo un poco más detenidamente. Va a ser que todo el mundo adore a la primera bestia. En otras palabras, una religión mundial, una religión universal. Que esto es lo que este Maitreya supuestamente va a venir a hacer. En estos tiempos de gran crisis política, económica y social, Maitreya inspirará a la humanidad a verse a sí misma como una familia y a crear una civilización basada en el compartir todas las cosas, en la justicia social y económica y en la cooperación global. Noten lo noble que todo esto suena. Eso es lo que el mundo está deseando ahorita, eso es lo que el mundo quiere ahorita. Sigo leyendo. Él hará un llamado a actuar para salvar a millones de personas que están muriendo de hambre en un mundo de abundancia. Entre las recomendaciones de Maitreya habrá un cambio en las prioridades sociales para que los alimentos, casas, ropa, educación y cuidado médico adecuado sea derecho universal. ¿A quién estoy describiendo aquí? Ni siquiera lo voy a decir porque no tiene caso, pero ¿a quién se está describiendo aquí? Por último, bajo la inspiración del Maitreya, noten lo que dice aquí: la humanidad misma hará los cambios necesarios y creará un mundo más justo y sano
para todos. La humanidad misma. ¿A quién están haciendo a un lado? ¿A quién están quitando de la ecuación? ¿A quién no están haciéndole caso? ¿A quién están ignorando por completo? Al único que puede hacer que todas estas cosas sucedan, que es Dios y su Hijo Jesucristo. Porque sin Jesucristo nada de esto es posible. El hombre es un ser depravado, dejado a sí mismo, puede cometer el peor de los pecados. La palabra de Dios nos dice que no hay bueno ni aun uno, que todos como ovejas nos hemos descarriado. Y es en vano que pongamos nuestras esperanzas en el hombre, porque el hombre nunca podrá llevar a cabo por sí mismo lo que únicamente Dios diseñó desde el principio, que es un lugar perfecto en donde un hombre perfecto adore a un Dios perfecto en completa paz y armonía. Por eso la necesidad de que Cristo viniera, por eso la necesidad de la cruz, porque sin eso, esa perfección, ese paraíso perdido, no se puede recuperar. Pero el hombre lo quiere hacer por sí mismo. Y este anticristo, se llame el Mesías judío, se llame el Buda, el quinto Buda, o se llame el Maitreya, no lo va a poder llevar a cabo, porque está lidiando con hombres y mujeres imperfectos. Y aun cuando la manera de pensar sea muy idealista y los propósitos sean nobles, porque se está lidiando con un hombre imperfecto, nunca van a poder dar el fruto que se quiere o se espera que dé. La religión musulmana. ¿Sabían que la religión musulmana está esperando también a su Mesías? La religión musulmana está esperando al Imam Mahdi, se le llama. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, creo que así se llama, habló de él en un discurso que dio en las Naciones Unidas. Y dijo que él iba a venir e iba a traer paz al mundo. Que él iba a venir e iba a traer justicia al mundo. Que él y su asistente Jesucristo, bendito sea su nombre, iban a venir e iban a establecer un mundo justo. Ahora, cuando se ve lo que es de Imam Mahdi y el anticristo que menciona la Biblia son tan similares que se podría decir, este camarada tiene que ser. Déjenme leerles algunas de las cosas que son muy semejantes entre los dos. Por ejemplo, dice que este Mahdi va a venir como un jinete sobre un caballo blanco, conquistando a todo el mundo. ¿Se acuerdan lo que vimos en Apocalipsis capítulo 6? El versículo 1, que el jinete que viene en un caballo blanco venciendo y para vencer, conquistando a todo el mundo. Dice que va a venir con un ejército muy grande. Los musulmanes dicen que el Mahdi va a venir con un ejército muy grande de musulmanes y que un ejército muy grande de aquí de la tierra se le va a unir a él. En Apocalipsis capítulo 9 versículo 16 pudimos ver que también el anticristo iba a venir con un gran ejército de 200 millones de personas que se van a reunir en Irak, en donde se va a llevar a cabo la batalla de Armagedón. Por ejemplo, se nos dice que el Imam Mahdi va a tener su reinado sobre el mundo durante 7 u 8 años. Por lo que leemos en la palabra de Dios acerca del reinado del anticristo, también va a durar 7 años, o sea, los 7 años de la gran tribulación. Se dice que el Mahdi de los musulmanes va a hacer un pacto con los judíos, especialmente con el linaje del sacerdocio. En el Apocalipsis se nos dice también que el anticristo va a hacer un pacto con los judíos, con el pueblo de Dios, pero que a los 3 años y medio él va a quebrantar ese pacto y va a empezar a perseguirlos. Lea Daniel capítulo 9, versículo 27. La religión, se nos dice que el Mahdi va a ser
adorado por la gente y va a establecer al Islam como la única religión. En Apocalipsis 13 y en el versículo 4 se nos dice que la bestia va a dirigir a todo mundo a adorar al dragón y a su bestia. Se dice también que este Imam Mahdi va a traer gran prosperidad y riqueza y va a distribuir esa riqueza entre las naciones. En Daniel 11, 24, 11, 39 y 11, 43 se nos habla de la gran prosperidad y riqueza que va a traer y va a distribuir el anticristo. Finalmente se nos dice que el Mahdi del Islam va a venir y va a hacer grandes señales, va a hacer grandes prodigios, va a hacer que llueva y que los campos sean fructíferos. La Biblia nos dice, no tan explícitamente, pero sí nos habla de que el anticristo va a hacer señales mientras esté aquí. La primera va a ser la de sanar esta herida con la cual es herido en la cabeza. Entonces podemos ver que todas las religiones principales, las religiones de más influencia en el mundo, están esperando a un ser como el anticristo. Y cuando éste se manifieste, no van a tener ningún problema para recibirlo. Note el versículo 4, hablando aquí del Mahdi que va a ser adorado por todo el mundo, comparado con el anticristo. Versículo 4 de Apocalipsis 13 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Se fija lo que está diciendo el mundo? ¿Quién como la bestia? Está admirada de la bestia, está admirada del poder de la bestia, está admirada de las señales de la bestia, está admirada de los prodigios de la bestia, de la grandeza de la bestia. Y luego note que dice: ¿y quién podrá luchar contra ella? En otras palabras, es invencible. Nadie va a poder acabar con ella, nadie va a poder hacerle frente. Note que adorarán al dragón y a la bestia. ¿Se acuerdan quién es el dragón? Satanás. Todo el mundo va a adorar a Satanás y a su bestia, a su anticristo. Ahora, en los últimos años ha incrementado mucho la adoración de Satanás. Y cada vez vemos más instancias en las que se le atribuyen ciertos crímenes y ciertos ritos a aquellos que adoran a Satanás. Pero de todas maneras, el porcentaje de personas que dicen adorar a Satanás comparado con la población mundial es muy pequeño, pero aquí se nos habla de que toda la tierra, todo mundo va a adorarlo. Ahora, permítame señalarle algo. Pudiera ser que al adorar a la bestia, la gente no se dé cuenta necesariamente de que está adorando a Satanás. Acuérdese que Satanás va a establecer esta bestia para ser su portavoz, para ser su representante, para ser aquel que lleve a cabo las obras que quiere que se hagan en la tierra, pero él no se va a manifestar todavía. Eso no va a suceder hasta después de los primeros 3 años y medio de la tribulación. Entonces, aquí pudiera ser que la gente ni siquiera se está dando cuenta que está adorando a Satanás. Pero al adorar a la bestia, es como adorar a Satanás mismo. Así como adorar a Jesucristo es como adorar a Dios. Así como orar a través del poder del Espíritu Santo es entrar en la misma presencia de Dios. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque Satanás ha querido desde el principio imitar o engañar al mundo de que él tiene algo mejor que ofrecerle que lo que Dios le ofrece. ¿No fue eso lo que hizo en el huerto del Edén? Así es que Dios ha dicho que no comas de todo árbol. No, nos dijo que de este árbol no comiéramos porque vamos a morir. No van a morir, lo que pasa es que Dios sabe que cuando coman de este fruto van a ser igual que Él y van a conocer el bien y el mal. En otras palabras, no se apeguen a lo que Dios dice. Hay algo mejor que lo que Dios tiene para ustedes. ¿Y qué fue lo que hizo Eva? Obedeció a la serpiente, obedeció a Satanás y aquí estamos ahora, ¿verdad? Entonces va a haber gente que va a adorar a Satanás por medio de la bestia, pero quizás no sabe que está adorando a Satanás.
Pero acuérdense que va a ser gente incrédula, va a ser gente que se va a haber quedado aquí en la tierra después del rapto de la iglesia, que nunca quiso aceptar a Jesucristo, que nunca quiso aceptar las condiciones de paz de Dios. Por lo tanto va a ser engañada por Satanás, va a ser engañada por la bestia. Y porque esta bestia les va a dar tanta prosperidad y tanta promesa, se van a postrar delante de ella. ¿Sabe que hay mucha gente, inclusive en nuestro mundo ahorita, que jamás admitiría que adora o sirve a Satanás? Sin embargo, su estilo de vida, las cosas que aprueban, la manera en la que se desenvuelven y se portan, manifiestan claramente que no están del lado de Dios. Nadie admitiría adorar y servir a Satanás. Nadie lo admitiría por sí solo. Pero, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Por sus frutos los conocerás. Así es que se pueden ver los frutos de esas personas y se puede ver si el fruto es el fruto que se produce por medio del Espíritu, si es el fruto que produce el mundo, del cual el Dios es Satanás. Digo, desde los tiempos de Jesús había gente que creía que adoraba a Dios, pero en realidad no estaba adorando a Dios. Había gente que pensaban que eran hijos de Dios, pero en realidad no eran hijos de Dios. En Juan capítulo 8, comenzando con el versículo 42, Jesús hablándole a los fariseos, les dice, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, hablando de Dios. Versículo 43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y luego noten lo que les dice en el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estos hombres, estas personas se creían hijos de Dios porque eran hijos de Abraham. Y daban por hecho de que ser hijos de Abraham implicaba automáticamente de que eran hijos de Dios. Sin embargo, perseguían al Hijo de Dios. No mostraban en la manera que lo miraban a Él que en realidad eran hijos de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo les dice muy claramente: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Ellos nunca lo hubieran reconocido. Ellos nunca hubieran dicho que eso era cierto. Inclusive se enojaron con Él. Pero su comportamiento demostraba lo que en realidad eran. Así hay mucha gente en nuestro mundo hoy. Hay muchas personas que dicen ser cristianos. Hay muchas personas que dicen creer en Jesús. Hay muchas personas que se llaman hijos de Dios. Pero su comportamiento, su manera de vivir, las cosas que aprueban, las cosas que practican, dicen lo contrario. De igual manera en aquel tiempo, muchos de ellos no van a saber. Simplemente van a hacer lo que la bestia les está diciendo, pero al obedecer a la bestia están obedeciendo a Satanás. Pablo escribe en Efesios 2, versículos 1 al 3. Y él, hablando de Jesucristo, dice: os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios hizo brillar su luz sobre nuestros ojos, Dios hizo brillar su luz sobre nuestro corazón, y nos dimos cuenta de lo que en realidad éramos, y supimos que no podíamos salvar nosotros mismos de la vida de pecado en la que estábamos viviendo, y clamamos a Él para que perdonara nuestro pecado, nos limpiara y nos sanara de nuestra enfermedad espiritual, y Él en su gracia y misericordia nos ha limpiado y nos ha sanado y nos ha dado una nueva vida y nos ha hecho nuevos. Pero hasta que no se llevó a cabo eso, éramos como todos los demás.
Andábamos siguiendo los deseos de nuestra carne. Andábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Nos dábamos cuenta? No, nosotros pensábamos que estábamos haciendo lo que nosotros queríamos. Nosotros pensábamos que nosotros éramos dueños de nuestro propio destino, que éramos dueños de nuestras propias acciones y nadie nos iba a decir lo que podíamos y no podíamos hacer. Sin embargo, cuando la luz de la palabra alumbra sobre nuestras vidas, nos damos cuenta que no estamos en la luz en lo absoluto, sino que estamos en las tinieblas. Y Dios nos llama a salir de las tinieblas y a pasar a su admirable luz. Pablo nos dice en 2 de Corintios 4 que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás obra de la misma manera y siempre obrará de la misma manera hasta el final, y durante ese tiempo también va a cegar el entendimiento de aquellos que se han quedado atrás, para que la luz de Jesucristo no resplandezca sobre ellos. Ahora noten el asombro del mundo ante esta bestia, en la pregunta que hacen: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Noten lo admirados que están, noten lo maravillados que están. Curioso, ¿no creen? Digo, esta bestia es herida y es sanada, y el mundo la adora y admira su poder. Jesucristo viene y vive una vida santa y perfecta. Es crucificado, muere. Es un hecho de que murió, ¿verdad? Se le atravesó el costado con una lanza para asegurarse de que estaba muerto. Es sepultado, dura 3 días en el sepulcro, al tercer día resucita, no sana, resucita. Y el mundo lo rechaza. La necedad del mundo sin Dios, la necedad del mundo sin el Espíritu Santo. Ven a alguien sanado y lo adoran. Ven a alguien que sana y lo exaltan, lo enaltecen. Jesucristo es resucitado y lo rechazan. Lo hacen a un lado. Se me hace curioso. Se me antoja un poco chistoso inclusive, porque hasta dónde llega la ceguera del hombre. Pablo nos dice en Romanos 1 que el hombre tiene la tendencia a cambiar la verdad de Dios por la mentira, a honrar y dar culto a la criatura antes que al Creador. Y podemos ver que esta necedad del hombre, esta propensidad del hombre de ser engañado, llega hasta el final, llega hasta los últimos tiempos. En el versículo 5 de Apocalipsis 13 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Sí? Hablaba grandes cosas. Pudiera ser que tiene una habilidad para hablar tremenda, una elocuencia tremenda, una oratoria que cautiva a la gente por su manera de hablar, por las palabras que usa. Pero se le da también que hable blasfemias. Y Daniel nos menciona esto en Daniel 7, versículo 8, en donde dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Vamos a ver todo esto más adelante. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Grandes cosas. El comentarista David Guzik, que es un pastor de Calvary Chapel, que ya predicó aquí varias veces, él en su comentario del libro de Apocalipsis dice que el anticristo no se debería llamar anticristo, sino blasfemo o blasfemador, porque eso es precisamente lo que viene a ser. Porque anti quiere decir opuesto o en contra de Cristo, pero sabemos que Satanás no puede contra Cristo. Sabemos que Jesucristo es mucho más poderoso que Satanás.
De hecho, sabemos que Jesucristo ya venció a Satanás y todos los dominios y potestades en la cruz. Pablo nos dice esto en Colosenses 2:15, en donde dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Satanás no puede ser contra Jesús porque Satanás no puede contra Jesús. Y la bestia no podrá contra Jesús tampoco. Entonces el darle el nombre de anticristo en realidad no queda porque no es anticristo. Pero sí es blasfemador de Jesucristo y del Padre. Porque Satanás sigue blasfemando el nombre de Dios y de Cristo. Y seguirá haciéndolo hasta el fin. Seguirá haciéndolo hasta el fin. Blasfemar quiere decir injuriar, hablar mal de él, menoscabar o hacer menos la fama o posición de alguien. Y eso es precisamente lo que Satanás quiere hacer. Eso es precisamente lo que Satanás quiere hacer, injuriar a Dios delante de la humanidad. Hablar mal de él como con Eva. Lo que pasa es que Dios no quiere que conozcan la diferencia entre el bien y el mal. No quiere que sean como él. Quiere menoscabar o hacer menos el poder de Dios para que la gente no crea en él y doble la rodilla delante de Satanás y lo adore a él. Eso es lo que él desea que haga. Yo no creo que vaya a ser diferente en los últimos tiempos. Satanás no tiene muchos trucos. Satanás no tiene muchos trucos. Lo que pasa es que la gente cae y cae y cae siempre con el mismo truco, ¿verdad? La gente dice, no voy a volver a cometer el mismo error 2 veces. ¿Sabe usted que es imposible cometer el mismo error 2 veces? Error es cuando se hace algo sin saber que es un error. Una vez que se comete el error, ya se sabe que es un error. De manera que si lo vuelve a cometer ya no es un error. ¿Qué es? Su propia voluntad llevando a cabo eso que está haciendo. No se puede decir que la segunda vez fue un error. La segunda vez es por su propia voluntad que lo hace. Ahora noten que se le da la autoridad para actuar durante 42 meses. O sea, 3 años y medio. La duración de este reinado del anticristo, como ya hemos dicho, será de 7 años. Y durante los primeros 3 años y medio, este anticristo va a tener rienda suelta sobre toda la tierra. Versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Note, habla de blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre. ¿Qué es el nombre de Dios? El nombre es su naturaleza. Si Dios dice que es amor, Satanás dice que es odio. Si Dios dice que en Cristo tenemos libertad, Satanás dice que Cristo nos quiere esclavizar. Si Dios dice que en Cristo vamos a encontrar gracia, Satanás dice que en Cristo vamos a encontrar condenación. Entonces está blasfemando, está injuriando, está hablando mal del nombre de Dios. Note que también dice blasfemias contra su tabernáculo que está en el cielo. Quizás diciéndole a la gente, ¿qué cielo ni qué cielo? Su cielo está aquí y ahora conmigo. Y aquí podrán tener todo lo que tanto han deseado aquí en la tierra. ¿No? ¿Qué cielo? ¿Para qué se esperan al cielo? Esa es una de las artimañas de Satanás. ¿Se acuerdan cuando el diablo tentó al Señor en el desierto? Le mostró todos los reinos del mundo. ¿Y qué le dijo? Todo esto te daré, ¿si qué? Si postrado me adorares. ¿Sabe que si quiere todos los reinos del mundo, eso es lo único que le va a costar? Adorar a Satanás. Y quizás, como le digo, no crea que lo está haciendo, pero la manera en la que su vida está siendo llevada, la manera en la que está siendo vivida, las cosas que aprueba, las cosas que deja entrar a su vida, eso manifiestan más, eso hablan más de lo que usted puede decir con su boca. Blasfema, note, contra los que moran en el cielo. O sea que ya no pudiendo hacer nada más, aquellos que han sido raptados al cielo, lo único que puede hacer es blasfemarlos, es hablar mal de ellos. ¿Por qué? Porque quiere convencer a los que todavía quedan en la tierra que todo lo que se habla acerca de que fueron raptados y llevados al cielo son puras mentiras. Va a preferir que se diga que se los llevaron unos ovnis
alguna nave espacial y desaparecieron para quitar todas las malas vibras de la tierra, y ahora sí todos vamos a poder vivir en paz y vamos a poder reunirnos alrededor de la fogata y cantar Kumbaya. Sin esas negatividades, ahora sí vamos a poder ser ese mundo que queremos ser. Entonces este hombre va a ser el portavoz o vocero de Satanás. Entonces no debe de extrañarnos que todo lo que habla, lo habla con un total desdén, con una completa incredulidad y con gran irreverencia hacia Dios. Daniel nos habla de un rey en el capítulo 11 de Daniel. Y hay quienes creen que este rey del cual habla Daniel en el capítulo 11 es precisamente el anticristo. Y podemos ver que la razón por la que él habla con tanta indiferencia, desconsideración y falta de respeto hacia Dios y acerca de todo lo que es Dios, es porque él mismo se ha exaltado por encima de todo lo que pudiera ser Dios. Lean conmigo Daniel capítulo 11, versículo 36 al 39, donde dice lo siguiente: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Muchos dicen que por este versículo creen que el anticristo de hecho va a ser judío. Vamos a ver más adelante si pudiera ser posible o no. Entonces, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Note, colmará de honores a los que le reconozcan, a los que se postren y lo adoren. Así como le dijo al Señor Jesucristo: todo esto te daré si postrado me adorares. Pablo les escribe a los tesalonicenses, y con este pasaje vamos a terminar esta noche. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, la segunda parte del versículo 3 dice que se va a manifestar un día este hombre de pecado, lo llama Pablo, lo llama hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que va a ser el anticristo. Satanás siempre ha querido exaltarse por encima de Dios, siempre ha querido ser adorado como Dios, y quiere que el hombre lo adore como tal, lo reconozca como tal, y está dispuesto a poner delante del hombre lo que el hombre quiera, con tal de lograr que se postre delante de él y así ganarse su alma. Pablo sigue escribiendo en segunda de Tesalonicenses 2, el versículo 5, y dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Noten lo que dice aquí Pablo, escribiendo tantos años atrás, dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Quién es este? Es el Espíritu Santo de Dios, que cuando la iglesia sea arrebatada se va a ir juntamente con Dios, con la iglesia al cielo, y entonces sí, Satanás va a hacer de las suyas. Versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Noten por favor la segunda parte del versículo 10: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Se les dio la oportunidad, se les habló, se les dijo. Lo que yo les estoy diciendo aquí ahorita a ustedes lo van a ver miles en el internet, lo van a ver gran cantidad de personas y lo van a escuchar. Algunos, con el favor de Dios, van a responder positivamente y van a decir: yo quiero ser salvo, yo no quiero ser de los que no recibieron el amor de la verdad, yo quiero recibir la verdad. Pero muchos, aún escuchando todo lo que se ha dicho, aún así van a rechazar, no van a querer recibir el amor de la verdad para ser salvos. El versículo 11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sabe qué? Va a llegar el día en el que va a ser demasiado tarde. El Espíritu de Dios no va a contender con el hombre para siempre. Va a llegar el día en el que Dios va a decir: se acabó. Hasta aquí, no más. Es el último minuto de la última hora del último día. Ya no hay más oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es la hora aceptable. Ahorita que todavía hay aliento en el cuerpo, ahorita que todavía el corazón late, ahorita que la iglesia todavía está aquí y el Espíritu Santo está aquí para redarguir y para convencer al hombre del pecado, la justicia y el juicio. Hoy es el día. Y le exhorto como pastor, como hermano, como amigo, que se examine, que vea su corazón, que sea honesto consigo mismo. Si hay cosas que arreglar, si hay cosas que componer, si hay pasos atrás que dar para volver a... hay que hacerlo hoy. Porque hoy puede ser la noche. Mañana quizás sea muy tarde. Hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tanta información que nos das en ella. Te damos gracias, oh Dios, porque como tú nos dices en esa misma palabra, las señales de los tiempos están muy claras. Dios, no podemos decir con un grado de certeza que vas a venir esta noche o dentro de 100 años. No puedo yo decirles a mis hermanos, a mis amigos en esta noche que hoy va a ser su última oportunidad. Sería necio de mi parte y estaría tomando un lugar que no debo tomar. Pero sí puedo decirles que según lo que vemos en tus escrituras y según lo que hemos estado estudiando, el día en el que tu Hijo venga por su iglesia está muy cerca. Y sí puedo decirles que tu palabra nos dice que mientras todavía no hayamos sido arrebatados, tu Espíritu Santo está convenciendo a cada uno de nosotros ahorita de nuestro pecado, de tu justicia y del juicio que viene. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos ver dentro de nuestro corazón y podamos examinarnos y podamos con toda honestidad intelectual, espiritual y emocional, Señor, decir: no estoy donde debo estar, donde debo estar. Y te pido, Señor, que por el poder de tu Espíritu, cada uno que necesite confesar su pecado delante de ti, Señor, lo haga, porque tenemos la seguridad de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Encomiendo entonces, Señor, a cada persona aquí presente a tu mano de gracia. Y te pido que si alguno de ellos, Señor, está sintiendo la necesidad de finalmente decir: heme aquí, Señor, para rendirme ante tus pies, que tenga, Señor, el valor, la humildad para después del servicio pasar al frente, para que podamos orar por él o ella
ya sea para que reciba al Salvador por primera vez o para que vuelva a dedicar su vida al servicio de este Salvador tan lleno de gracia que tenemos. Los encomiendo a tus manos, Señor, en esta noche y te pido que seas con ellos hoy y siempre. Señor, si te tardas otra semana y tenemos la oportunidad de reunirnos en este lugar, prepara nuestros corazones una vez más para recibir todo lo que tienes para nosotros y así poder, Señor, reconocer tu mano de gracia sobre nosotros aún. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron, amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos la semana entrante para seguir nuestro estudio en Apocalipsis 13. Bye bye.